Ayer, por razones de espacio, no pudimos concluir la entrevista con el politólogo Julio M. Chilin. Por eso, en el día de hoy, le damos continuación a la misma. Así que empezamos primera plana haciendo contacto con Julio M. Chilin. Hoy tenemos el honor de recibir en los estudios donde grabamos este programa a Julio M. Chilin, uno de los más, yo diría, aseguraría que el más capaz de nuestros comentaristas políticos. Muchas gracias, Juan. Es un placer de verdad estar contigo y estar compartiendo aquí en tu cabina, que es una trinchera de lucha por la libertad y realmente es un privilegio para mí estar aquí contigo hoy. Te he admirado desde hace muchos años por tu gran trayectoria patriótica y todo lo que haces por Cuba, por nuestra patria. Aquí lo que venimos a escucharte a ti. Julio, desarrollaste un tema en estos momentos en Televisión Martín. ¿Quieres seguir con ese tema? Como no, mira, aquí hemos visto recientemente cómo el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, pues, en efecto, una institución que ha hecho un enorme trabajo para divulgar la verdad sobre Cuba, para dar al mundo a entender todas las atrocidades que se cometen, presentar un balance contra esa enorme ofensiva del mundo académico que quiere desvirtuar la realidad de muchos casos, producto de el gran esfuerzo que la dictadura cubana pues, ha llevado a cabo a través de los años. Y lamentablemente pues no van a seguir en ese trinchera misma, se van a tener que trasladar por órdenes de la administración de la universidad, que bueno, todavía mucho queda por ver para destapar las motivaciones y las fuerzas que hay detrás de eso. Pero yo creo que esto es perfectamente consecuente con la política que la dictadura castrista ha buscado en todo momento. O sea, desde que arribaron al poder, la dictadura castrista ha buscado precisamente penetrar el entorno académico por muchas razones. Particularmente entre regímenes que disponen de pocos recursos, pues entonces dependen enormemente de la noción del multilateralismo, la noción de poder por medio de diferentes actores buscar una opinión favorable a sus objetivos. Entonces la universidad es un entorno propicio para eso. Sencillamente producen los ciudadanos que más influyen en un país, en todas las ramas. De ahí salen los científicos, los militares, de ahí salen los individuos de la cultura, del periodismo, de las universidades, escritores. O sea, es el centro de nervio de un país, de los ciudadanos del futuro. El lograr penetrar e influir cómo se enseña, qué es lo qué toque se le da a la noticia, pues es un logro, es un mecanismo indispensable para una dictadura que quiere mantenerse en el poder, porque hay que recordar que el primer papel que tiene que hacer una dictadura para mantenerse en el poder es promover la ineficacia política en la oposición. Entonces, eso en el territorio nacional, pues lo hacen por medio de el ejercicio del terrorismo de Estado, por medio de promover la contracultura, ¿no es verdad? O sea, distorsionar la realidad y fomentar una cultura que presenta una visión falsa de la realidad y buscar el control social por medio de ese balance de terror por un lado y míseras dádivas que en un país libre pues la educación está al alcance de cualquiera, sistemas de salud existen en todas partes del mundo y sin embargo pretenden engatusar a la sociedad entre el terror y falsas representaciones de los hechos para mantener en línea. Eso es intramuro. ¿Qué busca una dictadura para promover la ineficacia política
en el exterior, bueno, la opinión pública requieren preservar una imagen favorable por diferentes razones. Primero, para ocultar los crímenes de lesa humanidad que cometen, para minorar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, eso requiere, la verdad, una falsa imagen que se presenta. La penetración del mundo académico es una inversión que les ha dado muy buenos frutos, porque esos ciudadanos que tienen mucha influencia, de una forma desproporcional, presentan el cuadro que esa gran masa de sociedad estadounidense, en este caso, pues, ve y recibe. Entonces, son los individuos que, cuando se le va a castigar, bien merecido, a la dictadura castrista, por los crímenes de lesa humanidad, por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pues encuentran tal vez cierta indiferencia de parte de la sociedad y indiferencia ante organismos internacionales que emiten votos sin realmente atarlos a una ética democrática. Las cuestiones de las relaciones comerciales, mira, nosotros miramos y vemos esta misma campaña de desinformación, porque Cuba comunista no es la única que la hace. China comunista lo hace. Existe una institución en el mundo que se llama el Instituto Confucio, que en efecto es un disfraz de una entidad cultural, pero es básicamente una agencia de propaganda del régimen chino comunista. Entonces, ¿qué busca? Bueno, en efecto, establecer una equivalencia falsa entre los dos países, entre los dos sistemas, para que se le acepte y entonces pues todos podamos comprar productos hechos en China y sentirnos que no estamos atacando a una moralidad y a una moralidad democrática. Bueno, Cuba comunista busca exactamente lo mismo con eso de precisamente anular la realidad de su comportamiento y lograr que Cuba evite la rendición de cuentas por, de nuevo, sus violaciones sistemáticas a sus ciudadanos de derechos elementales. Entonces, en esto, la penetración de las universidades por diferentes medios es extraordinaria. La inteligencia cubana dedica enormes recursos de dinero a diferentes niveles de acuerdo a lo que ellos consideran prioritario. Como espionaje es fundamental, y el espionaje tiene muchos propósitos. Tiene el robo de la inteligencia, tiene el robo de propiedad intelectual, ¿verdad? Es el reclutar personas para que distorsionen la realidad. ¿Qué podemos decir sino de Ana Belén Montes? La persona que estaba desdibujando la realidad a la inteligencia estadounidense de lo que está ocurriendo en Cuba. Bueno, eso fue producto de la penetración castrista en las universidades estadounidenses. Entonces, vemos que esto tiene un alcance enorme. Entonces, como los Estados Unidos, pues, somos una sociedad abierta, y digo somos entendiendo que soy un cubano exiliado, o sea, que estamos viviendo exiliados, que esto no es nuestro país, estamos viviendo acá, y vivimos dentro de una sociedad, seguimos viviendo dentro de la nación cubana, fuera del territorio, dentro de una sociedad libre y abierta. Entonces, por precisamente ser libre y abierta la sociedad, las universidades particularmente pues tienen ese reconocimiento de fomentar el libre pensamiento, y todo eso está magnífico, pero el problema está cuando ese libre pensamiento se quiebra y vemos una infusión de movimientos subversivos que buscan la destrucción de esa sociedad abierta. Y eso es en efecto lo que universidades que bajo el nombre, bajo la idea de tener un intercambio cultural, intercambio han desnaturalizado el concepto de intercambio, porque no existe un intercambio, porque no un intercambio, es una invasión de una vía, es una invasión de penetración el envío de batallones, ¿no, verdad?, de intelectuales y pseudo intelectuales a los Estados Unidos con el fin de distorsionar la realidad de lo que pasa en Cuba para que logre lo que el régimen desde los años 90 busca, y eso es
el acercamiento con los Estados Unidos en sus términos, que sus términos es que no se le esté molestando más con todas las violaciones de los derechos humanos y la imprudencia de pedir que se dejen a los cubanos expresar libremente. Eso es una imprudencia y ellos llaman, bueno, soberanía, como la soberanía la decide el pueblo. Una dictadura no es soberana. Entonces, eso es el trabajo, en gran medida, de esa penetración y esa insistencia en querer abrir las puertas de esas universidades para entrar de una forma suave, de una forma no que se nota tan obvio como un batallón que desembarca en una playa. Y esto, Juana, quien diseñó realmente y quien habló este concepto era el italiano Antonio Gramsci, que señaló que por medio de la cultura era el agente predominante, que no era la economía. La discrepancia que él tuvo con los marxistas ortodoxos era que lo que determinaba el curso de los eventos mucho más que la economía era la cultura, y que si lograban impactar la cultura, pues lograrían establecer pues la dictadura comunista. Y entonces eso es, el castrocomunismo eso lo entendió muy claro, y en la práctica han sido uno de los mayores promotores de esta estrategia de Antonio Gramsci, de en efecto llevar a cabo por la penetración de instituciones. La caída del comunismo soviético en efecto obligó decididamente que el abandono de la noción de hacer una revolución comunista por la vía bélica. A partir de la reunión del Foro de Sao Paulo, donde se cambió la metodología de cómo llegar al poder, y en efecto podemos decir que el quiebre del comunismo soviético fue el dictador Fidel Castro, quien en efecto salvó la idea del comunismo por medio del Foro de Sao Paulo y ese modo de operar, de penetrar instituciones democráticas, de competir en elecciones. Y el producto, hemos visto la dictadura en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador. Y estamos viendo Colombia, por medio de las FARC, entrar en el mismo juego. No es casualidad que la dictadura cubana pues ha sido tan insistente en que las FARC pues dejen la selva, bueno, parcialmente, que sigan trabajando en la producción de cocaína, ojo, para que lo transporten los carteles mexicanos a través de la frontera, pero que sigan trabajando, pero que vayan y se formen como partido político, porque les es mucho más eficiente mantener un despotismo disfrazado de democracia que tiene votaciones de las cuales se roban. Entonces, eso es lo que buscan.